Bien, vamos a ir empezando con esta segunda clase de este tema dedicado al cálculo de estructuras articuladas, ¿vale? Bien, en principio lo que vamos a ver en esta segunda parte es el cálculo, aprender a calcular desplazamientos, movimientos, en estructuras articuladas isostáticas, utilizando los teoremas energéticos, ¿vale? Hay una pequeña parte conceptual que tenemos al principio de la clase, que está dedicada pues a lo que es energía de deformación de una barra, ¿vale? A lo que es trabajo realizado por las fuerzas externas, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa parte conceptual pues es un poquito más árida, pero es necesaria para poder desarrollar los teoremas que vamos a utilizar para calcular movimientos, ¿vale? Tanto el teorema de Castiliano como el método de la carga unidad de Maxwell-Morley, ¿vale? Bien, los métodos energéticos que vamos a utilizar nosotros para calcular movimientos, pues son una alternativa muy interesante para el cálculo estructural, ¿vale? Permiten resolver todo tipo de estructuras relativamente complejas, ¿vale? De manera sencilla, como vamos a ver en las clases que nos quedan de este tema, ¿vale? Y constituye una de las bases sobre las que se apoya todo el tema de cálculo estructural, ¿vale? Bueno, la mayoría de los métodos energéticos están basados en lo que se denomina el principio de conservación de la energía, ¿vale? El principio de conservación de la energía, que como sabéis fue desarrollado por Lavoisier en 1789, ¿vale? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿vale? Bueno, el principio de conservación de la energía aplicado al tema estructural postula que el trabajo efectuado por las fuerzas externas, que voy a llamar omega externo, omega E, se emplea en aumentar la energía de deformación interna en la pieza, ¿vale? Aquí no tengo calor, no tengo energía cinética, no tengo energía potencial, ¿vale? No tengo energía cinética porque no se mueven mis piezas, estoy en un caso estático. No tengo calor porque las cargas aplicadas no generan calor, ¿vale? Entonces solamente tengo trabajo realizado por fuerzas externas porque tengo fuerzas y movimientos, ¿vale? Entonces tengo trabajo de esas fuerzas externas y tengo, como veis ahí en la pértiga, un elemento estructural que se va a deformar. Bueno, cuando ese elemento se deforma, acumula en su interior energía interna, ¿vale? ¿Y quién es el encargado de transmitir esa energía interna a esa pieza? Las fuerzas externas. En este caso, la saltadora es la que está haciendo la fuerza externa, es la que está haciendo ese trabajo. ¿Vale? Entonces, ese va a ser mi principio de conservación de la energía. El trabajo que hace la saltadora, el trabajo de las fuerzas externas, tiene que ser igual a la energía interna acumulada en esa estructura. ¿Vale? Su energía de deformación, energía interna de deformación. ¿De acuerdo? Bueno, pues antes de empezar con ese desarrollo, vamos a quedarnos con esa igualdad, trabajo de las fuerzas externas, energía de deformación en la estructura. Antes de comenzar el desarrollo de esos teoremas, vamos a repasar cuál es el trabajo realizado por una fuerza externa, ¿vale? Los dos términos que tengo ahí, y cuál es la energía de deformación en una pieza, la energía interna acumulada. Empezamos por el trabajo de las fuerzas externas. Supongamos una barra que está sometida a una carga P y que produce un desplazamiento delta, ¿vale? Esa situación que yo tengo ahí, ¿de acuerdo? Voy a aplicar ahora un incremento, voy a aplicar un incremento de carga, un incremento de carga diferencial, en vez de P más diferencial de P, con lo cual voy a provocar en la pieza un incremento de desplazamiento. En vez de delta, pues delta más incremento de delta, ¿vale? Es decir, esa situación de ahí. ¿De acuerdo? Aplico una carga diferencial y obtengo un desplazamiento a mayores diferencial también. ¿Vale? El incremento de trabajo entre la situación de la izquierda y la situación de la derecha, el incremento de trabajo o el trabajo que se ha desarrollado en ese paso será la fuerza
que es P más diferencial de P, por el desplazamiento que he conseguido, que es diferencial de delta. ¿Vale? Si elimino ahí me da igual usar P más diferencial de P que P. Si diferencial de P es un elemento diferencial muy pequeño, pues P o P más diferencial de P es lo mismo, ¿vale? Entonces eso aproximadamente es P por diferencial de delta. He eliminado ese diferencial de segundo orden de esa operación para ir simplificando, ¿vale? Entonces el aumento de trabajo es P por diferencial de X, ¿vale? Vosotros sabéis que una fuerza aplicada sobre un cuerpo genera un trabajo que es la fuerza por el desplazamiento que consigo. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el incremento de trabajo entre esta situación, entre la situación de la izquierda y la situación de la derecha. Voy a calcular ahora el trabajo que hace esa carga P desde que no está aplicada, desde que su valor es 0, hasta que llega a tener un valor P, ¿vale? ¿Qué trabajo ha ido haciendo esa carga desde que no estaba hasta que tiene un valor P? ¿Cómo lo voy a hacer eso? Pues integrando esos pasos, esos diferencial de trabajo externo, ¿vale? Voy a integrarles desde 0 hasta P, ¿vale? Y así voy a sacar el trabajo que ha hecho esa fuerza externa desde que no existía hasta que alcanza el valor de P. Imaginaos que empieza a cargarlo de manera progresiva. Quiero llegar a 10 kilonewtons, pues empiezo en 0, voy a 1 kilonewtons, calculo el diferencial de trabajo, luego a 2, luego a 3, luego a 4, hasta 10, ¿vale? Integro ese trabajo hasta llegar al valor de 10 kilonewtons. Bueno, pues eso es lo que voy a denominar el trabajo desarrollado por la carga P durante todo el proceso de carga, ¿vale? Que se obtiene integrando ese trabajo desde 0 hasta delta. Porque mi variable de integración es delta, pues entonces no integro de 0 a P, sino de 0 al desplazamiento. Me da igual, integrar hasta P o integrar hasta delta, lo que yo tenga como variable de integración, que en este caso es diferencial de delta, ¿vale? Bueno, pues esa integral, el trabajo externo es la integral de los distintos incrementos de trabajo, que será la integral de P diferencial de delta. Bueno, ahora voy a hacer la suposición de que mi material es elástico lineal, que va a pasar en prácticamente el 99% de todas las aplicaciones ingenieriles que hagamos, ¿vale? Que el material, voy a asumir que tiene un comportamiento elástico lineal. ¿Qué quiere decir que sea elástico lineal? Pues que hay una relación lineal entre las fuerzas y los desplazamientos, que voy a denominarla como P igual a K por delta, ¿vale? Variación lineal de la fuerza y el desplazamiento. Si sustituyo allí en esa integral el valor de P por K por delta, ¿vale? Es lo que he hecho ahí. Ya puedo sacar K fuera de la integral e integrar frente a delta. Con lo cual que me queda que eso es igual a K por delta cuadrado partido por 2. Una integral sencilla, ¿vale? Y ahora deshago el cambio que había hecho. Había puesto que P es igual a K por delta, pues ahí cojo K por delta de esa expresión y me queda que es un medio de P por delta, ¿vale? Bueno, pues lo que tengo ahí es que el trabajo que ha hecho esa carga desde que no existía hasta que ahora vale P es un medio de P por delta. ¿Y qué representa ese un medio de P por delta? Pues el área encerrada debajo de esa curva carga-desplazamiento, ¿vale? El trabajo que hace una carga en una barra que aplicáis es el área encerrada debajo de la curva carga-desplazamiento, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tengo ese valor del trabajo de las fuerzas externas, ya sé lo que vale en un proceso de carga, ¿vale? Bueno, no lo vamos a utilizar nosotros, pero al valor de U asterisco se le denomina energía complementaria, no nos interesa ese valor porque no le vamos a utilizar, ¿vale? Me voy a quedar con que el trabajo de las fuerzas externas es un medio de P por delta, ¿vale? Recordamos también que en una barra traccionada, también de un material elástico lineal, el alargamiento que sufre esa barra es NL partido por EA, ¿vale? ¿Os acordáis de esa expresión que hemos utilizado ya muchas veces, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, el alargamiento que se produce en una barra traccionada con una fuerza N, pues es NL partido por EA.
¿vale? Bueno, pues según hemos visto, el principio de conservación de la energía me dice que el trabajo de las fuerzas externas es igual a U, ¿vale? A la energía interna almacenada en la barra, y que el trabajo de las fuerzas externas es un medio de P por delta, ¿vale? Eso, junto con el conocimiento de que el desplazamiento delta en una barra traccionada es NL partido por EA, conduce a que la energía interna almacenada en la barra es igual al trabajo de las fuerzas externas, que es un medio de P por delta. P es N, en este caso, ¿vale? La fuerza externa es el esfuerzo axial en la barra, delta es NL partido por EA, ¿vale? Por lo tanto, esa energía interna almacenada en la barra me queda que es N cuadrado por L partido por 2EA, ¿vale? Bueno, pues esa es la energía almacenada en una barra sometida a un esfuerzo de tracción N, ¿vale? Igual que a partir de ahora vosotros sabéis que el alargamiento que se produce en una barra traccionada es NL partido por EA, tenéis que saber que la energía almacenada en esa barra es N cuadrado por L partido por 2EA, ¿vale? Depende de los mismos parámetros, ¿eh? Del esfuerzo, de la longitud, del material y de la sección, ¿vale? Pues ya sabemos lo que se alarga y la energía que acumula. Y para llegar a calcular esa energía acumulada en la barra, lo que he hecho ha sido aplicar el principio de conservación de la energía. Calcular el trabajo que han hecho las fuerzas externas, que en este caso es N. ¿Vale? Bueno, esa es una expresión muy sencilla. ¿eh? Muy sencilla, digo, porque al final es casi como la del desplazamiento, pero con un N cuadrado. No tiene... Y el 2 ahí no tiene una excesiva complejidad, ese esfuerzo. Bueno, esa es la energía de una barra. ¿Qué pasa si yo tengo un sistema formado por ejemplo, ahí, por 5 barras? ¿Cuál será la energía acumulada por esa estructura? Pues la suma de la energía de cada barra, ¿no? ¿Y cuánto vale la energía de cada barra? Pues el esfuerzo normal de esa barra por su longitud, la longitud de esa barra y el área de esa barra, dividido por 2 veces E y el área de esa barra. Y ahí pongo que es un sumatorio desde E igual a 1 hasta el número de barras. ¿De acuerdo? Bueno, pues energía total acumulada en una estructura, ¿vale? Es la suma desde E igual a 1 hasta el número de barras de la energía acumulada por cada barra, que es su esfuerzo normal al cuadrado, su longitud, y dividido 2 veces el módulo de elasticidad y el área, ¿vale? Fijaros en este ejemplo muy sencillo. Yo tengo ahí una estructura articulada que está sometida a una carga P de 10 kilonewtons en B, ¿vale? ¿De acuerdo? Una carga ahí centrada. Las longitudes de cada una de las barras, de la barra AB y de la barra BC, son 2 metros, ¿vale? El área de cada una de esas barras es de 100 milímetros cuadrados y el material, imaginaros que es un acero que tiene 200.000 megapascales de módulo de elasticidad, ¿vale? Bueno, yo calculo, aislando por el método de los nudos, aíslo el nudo B y saco los esfuerzos en cada una de las barras. Y me dan menos 7,07 kilonewtons. ¿De acuerdo? Bueno, voy a calcular la energía acumulada en esa estructura. ¿Vale? Voy a obtener primero el producto E por A, que es lo que tengo en el denominador, que serán los 200.000 megapascales, newtons partido milímetro cuadrado, por 100 milímetros cuadrados me queda 20 por 10 a la 6 newtons. ¿Vale? Y ahora calculo la energía de cada una de las barras. La energía de la barra AB, pues será el esfuerzo de la barra AB por la longitud de esa barra AB y dividido por 2A. ¿Cuál es el esfuerzo de la barra AB? Menos 7.070 newtons. Lo paso a newtons. ¿Vale? Ahora vamos a ver por qué. Pues para usar unidades del sistema internacional en esa energía. ¿Vale? 7.070 newtons.
Va elevado al cuadrado, luego me da igual que el esfuerzo sea de tracción que compresión. Acumula la misma energía una barra traccionada que comprimida, ¿vale? Multiplico por 2 metros, que es la longitud de la barra, y divido por 2 veces el producto de por A, que es 20 por 10 a la 6 newtons, ¿vale? Operando ahí me queda más 2,5 newtons por metro, ¿vale? Recordamos que la energía en el sistema internacional de unidades es el julio, que es newtons por metro, ¿de acuerdo? ¿Mm? Bueno, pues esa barra B acumula 2,5 newtons por metro, cuando le aplico una carga de 10 kilonewtons. ¿Cuál será la energía de toda la estructura? Pues la suma desde E igual a 1 hasta el número de barras del NI cuadrado por L partido por 2A. Es decir, sumar la energía de cada una de las barras, en este caso. Sumo la de las dos barras, que es la misma, porque tiene el mismo esfuerzo, longitud, material y sección, y me queda que lo que tengo ahí son 5 newtons por metro. Esa es la energía interna acumulada en la estructura cuando yo aplique una carga de 10 kilonewtons. Acordaros de la pértiga. La saltadora es la que es la carga, los 10 kilonewtons, y la deformación de la pértiga, esa energía acumulada, en este caso es energía que está ahí dentro de esa estructura, ¿vale? A la que yo estoy aplicando 10 kilonewtons, ¿vale? Bueno, en virtud, fijaros, una primera aplicación de lo que acabamos de ver, del conocimiento de esta energía, ¿vale? Es que si solo hay una carga actuando en la estructura, en virtud del principio de conservación de la energía, el trabajo de esa fuerza externa tiene que ser igual a la energía interna almacenada. ¿Cuál es el trabajo de esa fuerza externa? Pues un medio de P por delta B, ¿vale? Es un medio porque es la carga, el trabajo desarrollado durante el proceso de carga, desde que valía 0 hasta que vale 10, ¿vale? Lo que hemos visto al principio, ¿vale? Es decir, un medio de P por el desplazamiento de B es igual a la energía total. Conozco la energía total, ¿no? La energía total son 5 newtons por metro. Conozco la carga P, son 10.000 newtons. Pues con esa expresión sencilla, o con este principio de conservación de la energía, yo puedo calcular el desplazamiento de B. ¿De acuerdo? Un medio de 10.000 newtons por el desplazamiento de B es igual a la energía interna, que son 5 newtons metro. Luego el desplazamiento de B es 0,001 metros, o lo que es lo mismo, 1 milímetro. ¿Vale? Bueno, esta expresión, este principio de conservación de la energía en una estructura articulada, me permite calcular un movimiento, pero está muy limitado, porque es solamente el movimiento del punto en el que tengo actuando la carga. ¿Vale? Si yo quiero calcular otro movimiento en una estructura, pues no lo puedo hacer con esto, ¿vale? Y si tengo más de una carga, pues el trabajo de las fuerzas externas será un medio de P1 por su desplazamiento más P2 por su desplazamiento. O sea, ya no es tan fácil, ¿vale? De acuerdo, luego está muy limitado, pero bueno, ya vemos una primera visión de por dónde van a ir los tiros. Yo voy a utilizar el trabajo de las fuerzas externas para relacionarlo cargas y desplazamientos con la energía interna que tenga la estructura, que va a depender de los esfuerzos en cada una de las barras. ¿Vale? Vamos a ver esa progresión en el método que viene desarrollada por el teorema de Castiliano, ¿vale? Este método sirve o permite calcular el desplazamiento de un punto cualquiera de una estructura, ¿vale? Fue desarrollado por Alberto Castiliano en 1879 y es conocido como el segundo teorema de Castiliano. El primero no le vemos porque no nos interesa a nosotros, ¿vale? Bien, vamos a considerar lo que os decía, el caso de que tenga varias cargas, ¿vale? Tengo ahí dibujado una estructura ya un poquito más compleja, ¿vale? Donde tengo pues varias cargas, P1, P2, PK. Cada una de esas cargas produce un movimiento. Pero ojo, delta 1 no lo produce solo la carga P1, ¿eh? Delta 1 es originado por P1, P2 y PK. Este punto no tiene carga y también tiene movimiento, ¿vale? O sea, no es P1 produce delta 1, no. P1, P2 y PK producen delta 1.
¿De acuerdo? Aquí se sigue cumpliendo el mismo principio de conservación de la energía, que es que el trabajo que hacen esas fuerzas externas es igual a la energía de deformación acumulada en esa pieza, en esa estructura, ¿vale? ¿De acuerdo? La saltadora de pértiga ahora es P1, P2, PK. La pértiga deformada, la energía acumulada es esa estructura que veis ahí deformada, de n barras. ¿De acuerdo? Luego voy a seguir manteniendo ese principio de conservación de la energía. El trabajo de las fuerzas externas se almacena en la estructura en forma de energía de deformación interna U. ¿Vale? Bueno, si una de las fuerzas, vamos a desarrollar el teorema de Castiliano, ¿vale? Vamos a llegar a esa expresión del teorema del segundo teorema de Castiliano, ¿vale? Si a una de las fuerzas, por ejemplo a P sub K, se le incrementa una cantidad diferencial delta P sub K, ahí la pongo, ¿vale? La energía interna también se va a ver afectada, una pequeña cantidad diferencial, el trabajo también, ¿vale? La energía interna que ha generado el aumento de energía interna, por eso le llamo diferencial de U, el aumento de energía interna que genera esa pequeña carga que acabo de poner, obedece a esa expresión de ahí, el aumento de la energía interna generada por la aplicación de ese diferencial de pK. Es un aumento que voy a llamar diferencial de U, que va a ser una parcial, la derivada de U respecto de pK, es decir, cómo le influye esa fuerza pK a la energía interna, ¿vale? Por lo que valga diferencial de pK, ¿vale? Eso es el aumento de la energía interna, ¿vale? La derivada parcial de la energía interna que tenga esa pieza respecto de pK, por lo que valga diferencial de pK. Vamos a ver el trabajo, ¿vale? Y luego voy a igualar. Para calcular el trabajo que ha desarrollado delta PK voy a hacer lo contrario, es decir, en vez de aplicar delta PK cuando ya están actuando el resto de cargas, voy a empezar por aplicar delta PK. Bueno, si aplico delta PK a la estructura sin cargar, ¿vale? Pues se va a generar un pequeño desplazamiento en este punto, ¿vale? Pequeño, infinitesimal, prácticamente cero. Despreciable frente a los desplazamientos que luego van a generar las otras cargas, ¿vale? Y también se generará un pequeño trabajo durante el proceso de carga, desde que diferencial de P vale 0 hasta que vale diferencial de P. Bueno, ese pequeño trabajo también es despreciable porque es el producto de dos diferenciales, ¿vale? Es un medio de la carga por el desplazamiento, ¿vale? Un medio de diferencial de PK por diferencial de delta K, ¿vale? Como digo, son despreciables por ser diferenciales de segundo orden frente al resto de cantidades, ¿vale? O sea, supongo que ahí tengo 0 de aumento de energía y 0 de aumento de trabajo, ¿vale? Aplico ahora las cargas P1, P2 y PK, que ya sí me van a provocar los desplazamientos en mi estructura, ¿vale? P1, P2 y PK que me provocan delta 1, delta 2 y delta K, ¿vale? El trabajo que ha desarrollado diferencial de PK en este proceso de aplicar el resto de cargas va a ser la carga por el desplazamiento, ¿vale? Ese es el diferencial de trabajo. El trabajo que hace la fuerza delta PK, que ya estaba aplicada, luego no es un proceso de carga de esta fuerza, sino simplemente el trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿vale? Entonces, el diferencial de ese trabajo, el trabajo que ha generado delta PK, es delta PK por el movimiento que se ha dado en ese punto, ¿vale? Es decir, diferencial de PK por delta K. Aumento del trabajo generado por la aplicación de delta PK. Y ahora lo igualo. Igualo la energía interna que ha generado delta PK con el trabajo interno que ha generado delta PK, ¿vale? Según el principio de conservación de la energía, esas dos cantidades tienen que ser iguales, ¿vale? La primera recordamos que era la parcial de U respecto de delta PK por diferencial de PK y el trabajo es diferencial de PK por delta K. Elimino delta PK y me queda esa expresión de ahí, ¿vale? Esa expresión es la que se conoce
como el segundo teorema de Castiliano. ¿Y qué me dice? Me dice, y aparte del desarrollo que hemos seguido, me gustaría que os quedaseis con la expresión, ¿vale? Ese segundo teorema de Castiliano se puede enunciar de la siguiente manera. La derivada de la energía de deformación, la derivada de la energía de deformación respecto de una carga es igual al movimiento o al desplazamiento del punto de aplicación de esa carga. ¿Vale? Bueno, ya tengo, por decirlo de alguna manera, en la estructura anterior, si yo cojo la energía de deformación de mi pieza y hago su derivada respecto de P1, tengo el desplazamiento delta 1. Si cojo la energía y hago la derivada respecto de P2, tengo el desplazamiento delta 2. ¿Vale? Y tengo el desplazamiento en la dirección en la que está actuando esa carga. Vamos a ver luego cómo todo eso nos va a permitir calcular movimientos. ¿Vale? Bueno, aplicándolo a un sistema de barras, la expresión anterior va a permitir calcular el movimiento de un punto cualquiera, donde esté actuando una carga. ¿Vale? Luego veremos cómo solventar esa situación, porque igual quiero calcular el movimiento donde no hay una carga aplicada, ¿vale? Pero de momento, donde hay una carga aplicada, ¿vale? Ahora os va a aparecer una expresión que asusta, pero bueno, no, es muy sencilla, ¿vale? Yo tengo la energía de toda la estructura, que es la suma desde i igual a 1 hasta el número de barras del ni cuadrado por L partido por 2A, ¿vale? Y por otro lado tengo la expresión de arriba, que es la derivada respecto de pk, que va a ser igual al desplazamiento, ¿vale? Entonces tengo el desplazamiento, es la derivada de u respecto de pk, que será la derivada respecto de pk de u, que lo he puesto ahí entre paréntesis, ¿vale? La derivada de la suma, porque aquí derivo un sumatorio, va a ser igual a la suma de las derivadas. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a pasar esta derivada parcial dentro del sumatorio. ¿Qué cantidad de todas las que tenéis dentro de ese sumatorio va a depender de las cargas? ¿La longitud depende de las cargas? No. ¿El módulo de elasticidad depende de las cargas? Tampoco. ¿El área depende de las cargas? Tampoco. Lo único que depende de las cargas es n cuadrado. ¿Cuál es la derivada de i cuadrado? O de una función al cuadrado. 2 veces la función por la derivada de la función. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que hago aquí. Lo que tengo aquí es 2 veces la derivada de n cuadrado es 2n por la derivada de n respecto de k. El 2 de arriba con el 2 de abajo se me elimina y me queda esa expresión de ahí. ¿Vale? Bueno, es una expresión que aparentemente es complicada, pero va a ser muy fácil. Es sumar. Me está dando el desplazamiento de un punto. Me dice que es la suma para todas las barras de la derivada de n respecto de la fuerza P sub k por el valor de n, L partido por EA. Como mejor se ve esta expresión es con un ejemplo. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Ejemplo de aplicación. Determinar el desplazamiento horizontal del nudo B. Fijaros que de momento solo estoy aprendiendo a calcular el desplazamiento en la dirección donde tengo una carga aplicada. Hasta ahora es lo que puedo hacer con el teorema de Castiliano. ¿Vale? Entonces, el enunciado no puede ser otro que determinar el desplazamiento horizontal del punto B, donde tengo una carga P aplicada. ¿Vale? ¿Vale? Una carga P de 10 kilonewtons. Mediante la aplicación del teorema de Castiliano. ¿Vale? Bueno, vamos a trabajar aquí, cuando se calculan los esfuerzos en las barras, con el teorema de Castiliano, como tengo que derivar los esfuerzos n respecto de la carga P, pues tengo que trabajar con el valor alfanumérico de P. No puedo trabajar con 10, porque entonces ya no puedo derivar. ¿Vale? Entonces, para poder derivar respecto de P, esta expresión de aquí, para poder derivar los esfuerzos de la estructura respecto de P,
Los esfuerzos tienen que estar en función de P. ¿Vale? Entonces voy a trabajar o a calcular los esfuerzos en función de P. ¿Vale? No de 10. ¿De acuerdo? Bueno, según el teorema de Castiliano, esta es la expresión. El desplazamiento horizontal de B, como lo vamos a repetir 700 veces, se nos va a acabar quedando, ¿vale? El desplazamiento horizontal de B es la suma, para todas las barras, de la derivada de n respecto de P por NL partido por EA. ¿Vale? Bueno, vamos a calcular como primer paso los esfuerzos en todas las barras. ¿Vale? Y como segundo paso, vamos a construir una tabla, en todos estos ejercicios de estructuras articuladas para calcular movimientos, vamos a construir una tabla de apoyo. Una tabla de apoyo donde vamos a ir rellenando los términos que tiene esa expresión del teorema de Castiliano, que son n, l, e, a y la derivada de n respecto de p. ¿Vale? Va a ser una tabla que va a tener esta forma. Lo vamos a hacer en prácticas, con más detalle y lo volvemos a ver y a trabajar. ¿Vale? Voy a poner en primer lugar todas las barras, ¿vale? La barra AB, AD, ta. Voy a poner una segunda columna que van a ser las longitudes. Otra que podría ser el producto de por A, pero bueno, ya le tengo aquí dividido, ¿vale? El producto de por A podría ser otra columna. Voy a poner el esfuerzo normal. ¿Qué más tengo? El producto NL partido por EA. El siguiente término que tengo es la derivada de N1 respecto de P. Y la siguiente columna de apoyo va a ser ese producto de las dos columnas anteriores, que va a ser la parcial de N1 respecto de P por el N1L partido por EA. Eso para cada barra. Pues la suma para todas las barras, que es lo que voy a tener en la parte de abajo, va a ser el desplazamiento horizontal de B. ¿Vale? Esa va a ser la tabla un poco de apoyo que voy a utilizar. Longitudes. Pues ahí tenéis las longitudes. Si L es igual a 3 metros, pues AB raíz de 2L, L. Vale, de acuerdo, ¿no? Calcularía con el método de los nudos, por eso tengo que tener ahí habilidad, agilidad para el método de los nudos y hacerlo bien, no equivocarme. Voy a poner los esfuerzos en todas las barras. Ahí les tenemos, ¿vale? ¿De acuerdo? Este mismo ejemplo le tenéis en los apuntes, O sea que no hace falta que copiéis nada, ¿vale? Tenemos ahí el raíz de 2 partido 2P, el P medios, 0, P medios. Como veis, él es el esfuerzo en todas las barras en función de P. Hago el producto NL partido por EA, ¿vale? Que será el N raíz de 2 partido 2P por L, raíz de 2L. Bueno, pues este producto me queda P por L, ¿vale? Este otro producto, L por P medios, el de la barra AD, L por P medios es PL medios partido por EA. El tercero, el N es 0, pues el producto es 0, ¿vale? Bueno, pues así tengo todos los productos NL partido por EA. Ahora derivo. En la siguiente columna voy a derivar los esfuerzos normales respecto de P. Como les he calculado en función de P, sé que puedo hacer esa derivada. ¿Vale? ¿Cuánto vale? Pues la primera derivada será raíz de 2 partido 2. La segunda, 1/2. La tercera, 0. ¿Vale? Ahí tengo esas derivadas. ¿De acuerdo? Bueno, hago ese producto de esas dos columnas. Todo me va a quedar homogéneo. PL partido por EA, PL partido por EA. Solo tengo que sumar los coeficientes que acompañan, ¿vale? Y sumando esos coeficientes de esa columna me queda 1,914 por PL partido por EA. Sustituyo ya el P, el L, el EA, etcétera, y me queda ya pues el valor del movimiento. ¿De acuerdo? Perdón. Ese es el movimiento que he calculado. ¿Vale? Aquí no sé si hay una errata porque ahí veo que el P son 20 y aquí he trabajado con P10. No lo sé. Tendría que comprobarlo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero calculo ese movimiento, ¿vale? El movimiento
en la dirección donde tengo la carga P aplicada. Eso es delta B horizontal, ¿vale? De mi estructura. Esto es lo que me da el teorema de Castigliano. Bueno, es un teorema que, joder, imaginaros, para calcular movimientos en estructuras que tengo que trabajar con este teorema. Pues es bastante complicado. ¿Por qué? Primero porque tengo que poner las cargas en función de manera alfanumérica. Es decir, ya no puedo resolver mi estructura con 10 kilonewtons que enseguida calculo que esto vale 7, esto 8, esto no sé qué. Sino tengo que trabajar con P, pum, con P. Eso es un rollo increíble, ¿vale? No es nada operativo. ¿De acuerdo? Segundo, luego tengo que hacer esas derivadas parciales, ¿vale? También es un proceso complicado. ¿De acuerdo? Y solo me permite sacar el movimiento en la dirección de la carga. Bueno, como veis está bastante limitado, pero es el comienzo del método que vamos a usar nosotros, que es el método de la carga unidad. ¿Vale? Este método de la carga unidad, que se basa en el teorema de Castigliano, como vamos a ver ahora, es súper sencillo, una vez que le cojamos. ¿Vale? Súper sencillo, para calcular movimientos. ¿Y qué permite? Me olvido de trabajar en función de P, de valores alfanuméricos. Y segundo, me va a permitir calcular el movimiento en cualquier punto que yo quiera. ¿Vale? Incluso si no hay una carga aplicada en ese punto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es el método que vamos a utilizar porque va a ser una estructura articulada. Calcúlame el desplazamiento de B. Pues calculo el desplazamiento de B. ¿Vale? Es el método que me va a permitir hacer eso de manera sencilla y ágil. ¿De acuerdo? Teorema de Castigliano, vemos que es el origen, pam, 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 todo lo que hemos ido viendo, trabajo, energía, teorema de Castigliano. Pero lo que nosotros vamos a utilizar es el método, el denominado método de la carga unidad, que es la progresión de este teorema. ¿Vale? Vamos a verle. Nos da tiempo, ¿vale? Bueno, pues a pesar de la sencillez, como pongo ahí, del teorema de Castigliano, existen métodos más operativos para calcular desplazamientos en una estructura articulada. Uno de los más extendidos es el método de la carga unidad o de Maxwell-Morse, se llama de cualquiera de las dos maneras, ¿vale? Bueno, imaginemos que deseamos calcular el desplazamiento en un punto donde no hay una carga aplicada, ¿vale? Bueno, puede que haya o puede que no, me da igual. Pero quiero calcular el desplazamiento en un punto, el que sea, de esta estructura que he puesto aquí como sistema real, ¿vale? Este es mi problema. Sistema real. Una estructura formada por dos triángulos con una carga de 5 kilonewtons aplicada en B y quiero calcular el desplazamiento de C. ¿Vale? Horizontal, en este caso vertical es 0. ¿Vale? Quiero calcular el desplazamiento horizontal de C. ¿Vale? Esa línea en rojo que tengo ahí puesta. ¿Vale? Ese es mi problema. ¿Cuánto vale el desplazamiento horizontal de C en esta estructura? ¿Vale? Bueno, ¿cuál va a ser ese método de la carga unidad? Pues voy a crear un sistema auxiliar, que es el que tengo a la derecha. Ese sistema auxiliar es exactamente el mismo que tengo a la izquierda, pero voy a colocar una carga P igual a 0 en el punto C. Una carga ficticia. ¿Vale? Fijaros que es la carga en la dirección en la que quiero calcular el movimiento. Esto ya voy a hilarlo con el teorema de Castigliano. ¿Vale? Entonces coloco una carga, ahí P igual a 0, ficticia. ¿Vale? A eso lo voy a llamar mi sistema auxiliar. ¿Cuánto vale el desplazamiento de C según el teorema de Castigliano? Lo tengo aquí arriba. El desplazamiento horizontal de C va a ser la derivada de la energía de deformación de esa pieza respecto de la carga P, donde P es igual a 0. ¿Vale? La derivada de la energía respecto de la carga P, esa va a ser mi desplazamiento. ¿Vale? Bueno, antes de empezar a operar, voy a descomponer, vuelvo atrás, voy a descomponer este sistema auxiliar, ¿vale? En dos, en suma de dos. Voy a aplicar superposición. Por un lado, un estado cero
que tiene todas las cargas, más P veces un estado 1. Eso de ahí, ¿vale? ¿Veis que es exactamente lo mismo que mi sistema auxiliar? Es el estado 0, es mi estado de cargas, mi estructura, más P veces, P luego le sustituiré por 0, ¿vale? Más P veces ese estado 1 que tiene una carga 1 ahí. ¿De acuerdo? Es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Vale. Por eso se va a llamar el método de la carga unidad, ¿eh? Porque para aquí ya me va apareciendo un 1, ¿vale? Pero esa carga unidad está multiplicado por P, que en realidad yo sé que es 0, porque es una carga ficticia que he colocado ahí. Bueno, ¿cuánto vale por superposición los esfuerzos de esta suma que he puesto aquí? Pues los esfuerzos serán el esfuerzo del estado 0, que voy a llamar NI 0, más P veces los esfuerzos del estado 1, que voy a llamar NI 1. ¿Vale? Bueno, según el teorema de Castiliano, el desplazamiento de C va a ser la derivada de U respecto de P. La expresión que ya estamos viendo muchas veces, ¿vale? Esa derivada es esa que tenéis ahí que conduce a esto de aquí. Es la suma de la derivada de N respecto de P por NL partido por EA. ¿Vale? Lo mismo que hemos hecho. Lo voy poniendo así varias veces para que se nos quede cómo hacemos cómo llegamos a esa expresión de ahí, ¿vale? Esto es lo que antes en el ejercicio, ese delta C, es lo que en el ejercicio anterior, pues tenía que calcular en función de P, crear una columna, derivar, hacer, ¿vale? Todo ese producto. De momento no he hecho nada todavía, solo tengo la expresión, ¿vale? Bueno, si deriváis ahí n respecto de P, ¿qué os va a quedar? Voy a ver esos términos de ahí, ¿vale? Si derivo los esfuerzos NI respecto de P, ¿qué os va a quedar? NI1, ¿no? La derivada de NI respecto de P es NI1, ¿vale? El valor que acompaña a la variable, ¿de acuerdo? Bueno, eso es lo que vamos a hacer aquí ahora. Parto de esas dos expresiones que tengo arriba. La derivada, tenéis aquí en verde, la derivada de n respecto de p es ni1, ¿vale? Y una vez que yo haya derivado ya, puedo sustituir el valor de p por 0, con lo cual me queda que el ni, que es n0 más pn1, como p es 0 realmente, pues ni, los esfuerzos reales o los esfuerzos totales son iguales a los del estado 0, ¿vale? Sustituyendo en la expresión de arriba, delta C igual a la suma de la derivada parcial respecto de P por NL partido por EA, como la derivada de N respecto de P es N1, lo tenéis aquí, delta C es la suma desde igual a 1 hasta el número de barras de N1, ¿vale? Que es la derivada de N respecto de P, por N0, que es el valor de los esfuerzos una vez eliminada ya la carga ficticia P, ¿vale? Por L partido por EA, esa es la expresión que yo voy a utilizar para calcular el movimiento. ¿Vale? Esa expresión, de nuevo, la vamos a entender perfectamente con un ejemplo que vamos a hacer ahora y con todos los que vamos a trabajar en prácticas. ¿Vale? Me dice, fijaros en la sencillez, aunque parezca que es complicada, que el desplazamiento de un punto en una dirección le puedo sacar como la suma, desde igual a 1 hasta el número de barras, de los esfuerzos de un estado auxiliar, que es una carga unidad donde quiero calcular el movimiento, por los esfuerzos de mi estado de cargas 0, el inicial, por L partido por EA. ¿Vale? Vamos a verlo en este ejemplo. Quedaros con esta expresión, esta sí que la vamos a utilizar. Este es el método de la carga unidad. ¿Vale? Bueno, imaginaros que tenéis esa... Con esto terminamos, Con este ejemplo terminamos la clase de hoy, que yo creo que pues es intensa por todo lo que hemos visto nuevo, del trabajo, de los teoremas, etc. ¿Vale?
Pero quedaros un poco con este ejercicio que va a ser un poco el hilo de los que vamos a hacer en todas las clases de prácticas, ¿vale? Tenéis esa estructura ahí, articulada, ¿vale? Que tiene una carga de 30 kilonewtons en B, ¿de acuerdo? 30 kilonewtons en B. Y el ejercicio pide calcular el desplazamiento vertical del nudo C, de otro punto cualquiera, ¿vale? Y lo voy a hacer aplicando el método de la carga unidad, ¿de acuerdo? Ahí tengo una estructura cualquiera. ¿Cuánto vale el desplazamiento vertical del nudo C? ¿Vale? Tengo ahí el modo de elasticidad de las y el área de todas las barras, etcétera, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo calcularía yo ese desplazamiento utilizando el método de la carga unidad. ¿En qué va a consistir? Pues en aplicar esta expresión de ahí, en calcular ese desplazamiento, la suma para todas las barras, usaré una tabla para poder apoyarme en esa suma, de los esfuerzos de esa estructura multiplicados por los esfuerzos de esa estructura donde cuando ponga una carga 1 donde quiero calcular el movimiento y por L partido por EA. ¿Vale? Bueno, pues ahí tengo mi estado real, el 0, mi estado de cargas. ¿De acuerdo? Mi estado auxiliar, el estado 1, carga 1 donde quiero calcular el movimiento. ¿De acuerdo? Es decir, tengo mi estructura y tengo una estructura auxiliar que tiene una carga unidad donde quiera calcular el movimiento. El desplazamiento de ese punto es el producto de los n de esta barra por los n de esta barra por L partido por EA. ¿Vale? Ya veis que es sencillo, ¿eh? Ha costado llegar, al desarrollo de la expresión, pero el desplazamiento es así de fácil. ¿Eh? Ponéis vuestra estructura, calculáis los n, método de los nudos. Hacéis una estructura auxiliar, poniendo una carga 1 donde queráis calcular el movimiento. Calculáis los n también de esta. Pues multiplicáis los n de esta por los n de esta por L partido por EA y tenéis el desplazamiento. ¿Vale? Bueno, resolvéis. ¿Para ello qué tenemos que hacer? Pues método de los nudos, ¿eh? Método de los nudos y calcular los esfuerzos de ese estado 0. Son esos de ahí. Calcular reacciones, voy entrando en el nudo, ¿vale? Y lo mismo para el estado de carga unidad. Tengo una carga 1, calculo las reacciones, vuelo, ¿vale? Es decir, calcular un movimiento se traduce al final en resolver otro estado con una carga 1 donde quiera calcular ese movimiento. ¿Vale? Bueno, y ahora tengo que hacer ese producto de esos n por estos, por L partido por EA y sumar y sumar todo eso. Bueno, pues me apoyo en una tabla. ¿Vale? Podéis hacer con tabla o sin tabla como queráis, pero yo creo que ayuda crear una tabla. ¿Vale? Ahí tengo el N0 arriba, a la derecha, y aquí tengo el estado 1, el de la carga unidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué tabla construyo? Pues una donde pongo todas las barras. ¿Vale? Claro, la que me ayude a resolver esto que estoy calculando, ¿vale? Una, pongo todas las barras, porque voy a sumar para todas las barras. Pongo todas las longitudes, porque en una estructura en general, cada barra va a tener su longitud, ¿vale? Pues las de abajo son 3 metros, el cordón superior, el inferior, las montantes, las diagonales son 4,24, ¿vale? Bueno, pues ahí tengo todas las longitudes, ¿de acuerdo? Ponéis el producto de por A, como es el mismo para todas las barras, eso sí que suele ser fácil, ¿vale? Eso son 10.000 para todas las barras, salvo que tenga alguna barra que tiene una sección diferente, pero si no, es como una constante, ¿vale? Fijaros que aquí ya me olvido de P, de derivar respecto de P, mucho más sencillo, ¿eh? Cargas, todo numérico, y una carga unidad, todo numérico, ¿vale? Ponéis el N0 de cada barra, ¿vale? Pues ahí vale 20, 10, todos los Ns. Ponéis todos los N1s del segundo estado, ¿vale? 0,33, 0,667, ¿vale? Y ahora hacemos el producto.
producto de N0 por N1 por L y partido por EA, ¿vale? Y voy rellenando esta última columna. Cuando tenga rellena toda esa columna, la suma final va a ser el desplazamiento, ¿vale? Pongo ese producto y la suma final me queda 0.01849 en metros, porque las longitudes se elevan en metros, el producto de por A va en kilonewtons, los N0 van en kilonewtons, pues al final me queda en la misma dimensión en la que yo ponga el L. Si el L lo pongo en milímetros, pues me queda en milímetros. Si lo pongo en metros, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el método de la carga unidad, que es el que vamos a utilizar nosotros prácticamente siempre para calcular cualquier movimiento. ¿Vale? Le repasamos ahí en un segundo, para que se nos quede. Cogéis vuestra estructura y en virtud del teorema de Castiliano ponéis una carga unidad donde queráis calcular el movimiento. Ese va a ser vuestro estado 1. ¿Vale? Vuestro estado 0 es el estado de cargas. Pues el desplazamiento va a ser el producto de los n del estado 0 por los n del estado 1 por L partido por EA, ¿vale? Calculáis por el método de los nudos los esfuerzos del estado 0, los del estado de la carga unidad donde queréis calcular el movimiento, creáis una tabla que os ayude en esa operación y listo. ¿De acuerdo? Con eso ya tenemos el movimiento, ¿vale? Nos olvidamos ya de derivar respecto de P y toda esta complejidad que tenía el teorema de Castiliano. Y además os permite sacar el movimiento donde queráis. Que ahora queréis calcular otro movimiento más. ¿Vale? Por ejemplo, el movimiento horizontal de H. Creáis un estado 2 y ponéis una carga unidad horizontal en H. Resolvéis ese estado de cargas, creáis una nueva columna, N2, ¿vale? Y volvemos a hacer la misma operación, ¿vale? Será el desplazamiento horizontal de H, el N0 por mi estado auxiliar 2, que tiene una carga unidad donde quiero calcular el movimiento, y ya está. ¿Que quiero calcular otro movimiento? Pues me creo otro estado auxiliar con una carga 1, que le llamo 3, y hago N0 por N3 por L partido por E. Y así, puedo sacar tantos movimientos como quiera, pero ya veis que cada movimiento requiere resolver un estado de cargas unidad. ¿Vale? Bueno, pues en las clases de prácticas de esta semana lo dedicaremos a método de los nudos, secciones y a calcular estos movimientos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda?